Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, yo aquí ya extrañándolos. Profe, disculpa, antes que entre todos te puedo hacer una pregunta, qué pena. Yo te había escrito en el correo, ¿te acuerdas que de lo del A proyecto lo de de la investigación? tesis. Sí, y te coloqué otro correo, pero es que creo que no llegó o no sé, donde pues la verdad es que estoy como muy nulo, entonces no sé, quisiera aprovechar la confianza y lo que pues que quieres como ayudarme a ver qué tengo que hacer, los procesos, tengo que hablar con alguien, tú me puedes hacer el favor como de guiar o de dirigirla, no sé. Sí, podemos hacerlo juntos. Eh, lo primero, me gusta que vayamos como a lo preciso, entonces lo primero que, Sí. que tenemos que hacer es empezar a escribir el documento, ¿sí? Sí, sí, Entonces, para ir haciéndolo de a poquito, te sugiero que, bueno, abras un Word, que pongas un título ya, no importa que el título cambie después. perfecto. Yo sé que tú tienes ya alguna idea porque te leí. Entonces, primero que todo, esto es como matrimonio. Sí, señora. Entonces, esto es mejor que el matrimonio porque esto tiene que resultar cosas buenas. Sí, Entonces, señora. y te lo digo de esa manera porque, pues, digamos que para que funcione esto hay que ponernos citas, hay que estar, digamos, cumpliendo nuestras metas que nos proponemos Perfecto, para poder avanzar. Y de alguna perfecto, manera yo me voy moviendo al ritmo que tú te muevas. perfecto. Entonces, si tú te pones lento, pues yo me pongo lenta. Pero si tú te Listo, pones en el ritmo que es, pues yo voy corriendo, tú me haces correr, ¿sí? listo, perfecto. Eh, entonces, lo primero es que abras un Word, vas a hacer un documento como de un trabajo, un proyecto, ¿sí? Sí, Con un señora. título, con una pregunta, eh, con esas ideas que tú tienes, no importa qué tan argumentadas estén, no importa porque para eso es la tesis, ¿no? Para buscar la argumentación. Sí, Entonces, señora. te propondría que hagamos un título, que pongas una pregunta, que si tú es esa situación, entiendo que lo vas a hacer tú me dijiste que tenías tu Sí, señora, un tierrita. terreno, sí. Sí. Entonces, de una vez el lugar, que empieces a buscar información del lugar, más allá de lo que tienes, obvio, de lo catastral, pero que empieces a buscar esas variables ecológicas, entonces, que empieces a buscar eh, información climática. Te voy a pasar una cosita de una vez, que es lo que estamos trabajando con el semillero para que cada uno empiece a formar su documento, entonces, de una vez ya te lo puedo pasar para Ah, que tengas perfecto, como una gracias, guía. profe. Sí, señora. ¿Lo Listo. mando acá? ¿Cómo hago? No Sí. sé, o a mi correo, yo no sé, profe, no, no. Es que yo también para la Ah, bueno, el plataforma. correo que me escribiste. Espérate de una vez a tu correo. Sí, porfa, porfa. De hecho, yo tenía como esa idea, yo dije, no. Voy a empezar, pues la idea, te voy a contar tres pasitos que yo quería, pues que tenía en la cabeza, ¿sí? Que es más o menos lo Sí. que tú me estás diciendo. Sí, empezar primero como hacer como una pequeña investigación de como la historia de la acuaponía, ¿no? Que el por qué, de dónde viene, o aquí en Colombia, cómo está y eso, ¿no? Segundo, el por qué voy a hacer como ese proyecto ahí. Tercero, pensaba también tener como definido, pues todo esto es como muy acumulado, ¿no? La ubicación y exacto, todo lo que me estás más o menos diciendo de la finca como tal y del pedazo de terreno donde se piensa hacer. Sí, empieza por eso. Listo, Tenemos que buscar lo que se llama el estado del arte. El estado del arte es que tanto se ha hecho en ese tema, ¿sí? listo. Sí, Que de señor. pronto nosotros desconocemos y que, pues bueno, esa va a ser como la pregunta. Entonces, partimos de esa revisión y de ahí vamos ajustando esa pregunta de investigación. Espérate que de una vez te quiero responder para que no se me pase. Y es muy importante, muy importante. Vas a hacerte un cronograma desde ceros, ¿sí? Voy a dedicar todos los jueves para trabajar en la tesis.
perfecto. Y todos los jueves pones una meta de avance. Entonces, el próximo jueves, te doy un ejemplo, el próximo jueves voy a leer 5 artículos y los voy a resumir. En 15 días ya no son 5, son 10. Y así vas construyendo con metas. Si no te pones metas semanales, y tienen que ser metas que sean pues lógicas, alcanzables, ¿sí? Que Perfecto, sí, tampoco te señora. vaya a generar como un agobio. Por eso las Sí, metas las vas poniendo tú, no te las voy a poner sí, yo, ¿sí? listo. Debes empezar haciendo una revisión de literatura. Y esa revisión de literatura la haces de varias maneras, pero en principio vas a ir a Google Académico y Sí, desde el señora. Google Académico vas a poner palabras claves y sobre esas palabras claves haces el barrido. Listo. Haces el barrido a ver qué te sale y vas organizando. Yo soy partidaria de que descargues artículos, los resumes y en un Excel vas cuidando, vas como manteniendo Lo un, que, ¿cómo se dice? lo que Como vea un que me sirve. registro, un Exacto. orden, ¿sí? Un orden de Sí, eso. ¿Va? perfecto. Perfecto. Hay hay herramientas para también organizar la bibliografía, que eso lo podemos aprender después en un tallercito, volvemos a hacer un tallercito de organización de literatura con IA. De hecho, creo que lo podemos Listo. hacer para todos los del semestre. Yo creo que eso podría ser interesante para todos. Listo. Lo voy a proponer. Lo voy a escribir. Se me olvida. A ver, lo voy a colocar. Ya lo coloqué aquí, que no se me olvide. Entonces, empezar a organizar toda esa información para que vayas teniendo ya un consolidado, ¿sí? Ponte Listo. metas, como te digo. Entonces, en primera medida, pues en Google Académico, luego pasamos a usar bases de datos científicas y ahí poco a poco vamos nutriendo. En la medida que vas leyendo esa bibliografía, te vas a ir dando cuenta cuáles son los vacíos en el tema. Y a partir de ahí, pues ya vamos definiendo, vamos perfilando mejor la pregunta de investigación. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Pero señora. fundamental que te hagas un cronograma. Ese cronograma lo revisamos y sobre ese cronograma empezamos a trabajar con unas citas, hacemos citas corticas cada semana. Entonces, una cita cada 15, cada 20 minutos, perdón, una vez a la semana, 15 minutos, revisamos avance, leemos y nos ponemos la siguiente tarea. Pero yo marcho Ah, al ritmo listo. en que tú marches. Si tú no marchas, Listo, yo profe. no te Listo. voy a jalar. Perfecto. No, señora. Listo. Muchísimas Apenas gracias. los que ya llegaron, estábamos aquí aprovechando el desorden. Sí. Ya te estoy enviando. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo es tu correo? Ali, tu correo. Ali Belisario, a ver si sale así. Pues tengo uno que es Belisario Marimpe, El de @gmail. Uniminuto. O el de Uniminuto es ali.marin, Uniminuto.
Listo. Ahí ya te acabo de enviar. Gracias, profe. Listo, acá listo. Listo, muy bien. Bienvenida Nicole, bienvenido Milton, Reinaldo. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy que vieron en el aula? Profe, Ok. rutas metabólicas. Y Rutas metabólicas, ¿y eso qué será? ¿Con qué se come? Como las características que tienen las plantas para su aprovechamiento. Bueno, puede ser. ¿Qué más le suena a eso? Dividan las palabras, rutas metabólicas. Los caminos, ¿Cómo? pa- los caminos Los caminos de la vida. de transformación sí, para los beneficios que tiene cada una, ¿sí? Bueno, listo. Bueno, ¿qué es metabolismo? ¿Qué se acuerdan? Profe, Rápido, Google. yo pensaría que las plantas se encargan de tomar ciertas sustancias para luego transformarlas en energía y pueda ser utilizada para su aprovechamiento. Muy bien. Bueno, entonces para empezar, eh, ay, 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 ¿qué es el metabolismo vegetal? Entonces, lo que les estaba preguntando. Entonces, primero, el metabolismo son todas esas reacciones químicas que se están dando en las células. Estamos hablando de plantas solamente, entonces hoy no vamos a hablar de cómo funciona el hígado y el páncreas, sino cómo funcionan los, las estructuras celulares en la célula vegetal. Entonces, esas reacciones químicas que se van a dar allá me van a dar origen a unas reacciones en el cuerpo de la célula, en el cuerpo de la planta, que le va a ayudar a crecer o a defenderse de enfermedades o a adaptarse. Esto pareciera que es al azar, pero adentro todo tiene que ser muy regulado, muy controladito y responde a señales internas y externas. Entonces, en esta imagen que están viendo, ¿qué de ahí reconocen? ¿Qué será todo eso? Una palabra que encuentren ahí que les suene, eh, que les suene ahí en esas, alguna palabra que sea irreconocida. ¿Gurita? Profe, aminoácido. Epa, listo, ya hay una. Y yo no sé dónde lo viste, pero sí hay aminoácidos ahí. Ah, ya lo vi, sí, listo, ya lo vi. ¿Dónde más? ¿Qué más vieron por ahí? Urea también dice ahí. Uria, eso es. ¿Y eso qué es? ¿Dónde usan la uria? ¿O para qué? Como un fertilizante. Como un fertilizante. Ujú. ¿Qué más hay por ahí? Palabras familiares. Profe, puede ser metabolismo. Todo esto es O sea que hay metabolismo, sí. un proceso de metabolismo y catabolismo, ¿no? Bueno, sí, muy bien. Sí.
Bien, bien. ¿Alguna otra palabra ahí que vean ustedes que digan esto me suena, lo he escuchado en algún lado? Miren bien por Proteínas, cada pedacito. ¿Cuál? proteínas. ¿Dónde? ¿Proteínas? Sí, profe, pues no sé, discúlpeme, la citrulina, ese no es una proteína, sí. La Bueno, estamos por ornitina, ahí. Por aquí esto suena mucho eso. ¿Se acuerdan de los aminoácidos? Los 20 aminoácidos cuando se formaban. sí, Que, señora. bueno, ahí están, ahí hay varios. Listo. Y por aquí hay uno, el etanol. Bueno, entonces esto que están viendo es finalmente a lo que debemos llegar al final de la clase y es a identificar cuáles son esas reacciones que se están dando dentro de la célula vegetal y qué efectos tiene en la planta. Esto que están viendo acá es lo que pasa en la mitocondria, en el citoplasma. Entonces, ténganlo ahí, vamos a ver. Entonces, esos niveles de metabolismo, primero puedo tener un metabolismo, ya sabemos que son reacciones, ¿no? Metabolismo es reacciones químicas, que va a generar un efecto, que está regulado, que está controlado. Ese metabolismo yo lo puedo trabajar en tres líneas: metabolismo celular, metabolismo del organismo o el metabolismo en el agroecosistema. Entonces me estoy yendo de un nivel micro a uno macro. En el metabolismo celular me voy a fijar en cómo reacciona todo lo que está dentro de cada organelo, lo que sucede en cada organelo celular, incluso en cada estructura del organelo. Entonces aquí es donde nuestra memoria empieza a retroceder y dice, pero es que la mitocondria, además de ser mitocondria, adentro tenía que la membrana tilacoidal, que las membranas, el tilacoide, ¿sí? Que el cloroplasto tenía otras estructuras más adentro, que la membrana celular tenía otras partecitas por allá, que las capas fosfolipídicas. Entonces, cada una de esas estructuras van a ser la casita de esas reacciones metabólicas. Y allí va a tener un papel muy importante la mitocondria. ¿Por qué será que la mitocondria es muy importante para que se den estos procesos metabólicos? ¿Qué hacía la mitocondria? ¿Qué hace la mitocondria? ¿Para qué sirve o con qué No sé, la relacionamos la respiración. mitocondria? Respiración. Y hay un producto muy importante ahí, Profe, es la que algo que sí. encargada de formar energía, ¿no? ¡Epa! ¿Y esa energía cómo se llama esa molécula? ATP. Muy ATP. bien. ATP, la energía. Ese va a ser uno de los elementos fundamentales para que se den esas reacciones metabólicas. Sin ATP no hay nada. Bien, entonces por eso los procesos mitocondriales son muy, muy importantes. Ya en el nivel de organismo, hablamos del metabolismo en el organismo cuando yo ya empiezo a analizar más allá de la célula. Entonces, en ese sistema, en ese tejido, en ese sistema, cómo funciona. Entonces, ahí era donde yo les decía el ejemplo de cómo funciona el hígado, de cómo funciona el páncreas, entonces, incluso cómo funciona la piel. O en la planta, cómo funciona el floema, cómo funciona el xilema, cómo va a funcionar la flor, cómo va a funcionar la raíz. Entonces ya es un metabolismo más complejo porque está teniendo en cuenta no solo lo que pasa al interior, sino lo que está pasando al exterior. Y también hablamos de metabolismo en agroecosistemas porque además ese metabolismo celular, ese de organismo, me va a reflejar una característica en el agroecosistema. Y entonces aquí vienen cosas muy interesantes como que en los ciclos metabólicos hay unas sustancias químicas que van a atraer insectos y desde ahí se van a dar unas interacciones ecológicas, para dar un ejemplo. Pero también aquí vamos a traer a la memoria esos ciclos biogeoquímicos. ¿Cuáles son esos ciclos biogeoquímicos? ¿De cuáles se acuerdan? ¿Qué ciclos se acuerdan de la naturaleza, esos ciclos geoquímicos, biogeoquímicos? Profe, del carbón.
Epa, listo, carbono. ¿Qué otro? Oxígeno, el fósforo, Oxígeno, fósforo, ciclo del el potasio, agua, potasio. ¿Qué más? ciclo del agua, El ciclo del, obvio, ciclo del agua. ¿Sí? Bueno, y uno muy importante, recontra importante. Empieza por ni. del nitrógeno, Claro, nitrógeno. Colorcito verde de las plantas, siempre asociado al nitrógeno. ¿Sí? Eh, recordemos esos ciclos biogeoquímicos. Entonces, si yo hablo del ciclo del carbono, ¿cuáles son mis fuentes de carbono? Rápido, Google. Gemini. ¿Nadie? ¿No? Fuentes de carbono, ciclo del carbono. Ay, no. Profe, diría que por la fotosíntesis sí, que está ahí está la respiración, entonces está el CO2 y, y, y pues hace el ciclo, pues da la vueltica con los desechos y se vuelve otra vez CO2, entonces ahí está. también podría ser el Bien. suelo, no, el suelo, eh, sí, lo de las volcánicas, las erupciones volcánicas, pues que generan en el suelo carbono. Mm, Bien, bien. Reencauchen por creo allá eso. Desempolven el recuerdo. Eso. Bueno, y si yo hablo del ciclo del agua, a ver, alguien que me describa el ciclo del agua, porque si no, sí me pongo a llorar. Completico. Y voy a llorar ahora sí. No. profe, Profe, océanos, iniciaría en los océanos, eh, en los cuerpos de agua superficiales, la atmósfera, que también contiene pues como el agua en forma de vapor, Eso, muy bien. eh, las aguas subterráneas Ujú. y los glaciares también harían parte de ese ciclo, ¿cierto? Sí, los Sí. glaciares y el serían los hielo. estados, ¿no? pues Ah, tenemos el agua, está el sol que la evapora, esa evaporación, se puede acumular ahí en los glaciales, como dice, el mismo sol la derrite y va bajando y eso, ¿no? Sí, es así. Ok. ¿Y hay qué papel juegan las plantas? la transpiración. Sí, señorita, la transpiración. Muy bien. ¿Por dónde más? ¿Cómo se van a formar entonces los ríos, esas aguas subterráneas, esos lagos? ¿Cómo se forman? Profe, nacimientos de montañas, lluvias, Pues, Palabras claves, escorrentía, por infiltración. infiltra. precipitación, Eso, ya. Ahora sí, señores y señoras, háganme el favor a desempolvar los apuntes. Escorrentía, infiltración, precipitación, evaporación. Eh, mm, el otro se me fue. Condensación. Palabras técnicas, ya.
¿ok? Y por favor, ya no es la tarea preescolar. Ya ustedes están ya tocó regaño. O sea, ya deberían tener una argumentación del ciclo del agua y cómo y el ciclo del agua se involucra en el metabolismo de las plantas. Ojo con eso porque, o sea, esto es fundamental. Me hacen el favor de tarea, no es, bueno, sí es regaño, no, iba a decir que no es regaño, pero sí es regaño. Eh, por favor, revisar sus apuntes o coger y desempolvar por allá los ciclos biogeoquímicos. Esas son de esas cosas que uno tiene pegadas en la pared para que no se le olviden nunca en la vida, porque eso le va a ayudar a usted a diagnosticar plantas. Si usted no sabe cómo funciona, cómo se están moviendo los ciclos de nutrientes en su finca, va a seguir improvisando. Entonces, cerrado el regaño, es importante que ese metabolismo podamos comprender, podemos integrar todas esas rutas, todos esos niveles para poder garantizar la sostenibilidad en el sistema agroecológico. Y hablábamos que el metabolismo tiene dos formas de reacción. Entonces, está el anabolismo y el catabolismo, lo dije la semana pasada, pero lo voy a volver a repetir. El catabolismo es el que degrada y va a liberar energía y esa energía es ATP. Y el anabolismo es el que va a sintetizar y que va a consumir esa energía. Dentro de esos ejemplos de catabolismo está la respiración celular. Entonces, cuando yo le pregunte reacción catabólica de una célula, usted me va a responder ¿qué? Respiración celular. Respiración. ¿Y qué produce la respiración? ATP. ATP. ¿Listo? En el anabolismo se consume ese ATP. Entonces, ejemplos de reacciones anabólicas es la fotosíntesis, la síntesis de proteínas. ¿Listo? Entonces, aquí ya está más fácil. Y también hablábamos del otro proceso que es la homeostasis vegetal. La homeostasis es equilibrio. O sea, la palabra, para aprendérmela, voy a pensar en el equilibrio. ¿El equilibrio de qué? El equilibrio de, de ese metabolismo, de esas reacciones químicas, para que la célula esté estable, para que se pueda adaptar a todo el entorno. Entonces, una célula, cuando hablamos de célula homeostática, es una célula que está en equilibrio, ¿vale? ¿Qué puede alterar esa homeostasis? Esa homeostasis la puede alterar la radiación alta, la puede alterar el exceso o el déficit de agua, el exceso o el déficit de nutriente y cualquier daño mecánico que le genere estrés. Eso hace que la célula pierda su forma, pierde su equilibrio y esas reacciones químicas se alteren. Dentro de ese metabolismo, entonces, tenemos un metabolismo que es primario. Ese metabolismo primario es el que tiene esas reacciones que son fundamentales para que la planta viva. Y es lo que ha estado durante toda la evolución. Como producto de ese metabolismo primario, yo obtengo energía, obtengo biomasa y obtengo carbohidratos, lípidos, proteínas y aminoácidos para que pueda crecer la planta. O sea, es lo básico. Dentro de vean este esquema, por favor. Dentro de este metabolismo primario, veamos este recuadro. Entonces, dentro de ese metabolismo primario, el primero o lo primero que va a tener es la fotosíntesis. Dentro de la fotosíntesis tendré glucosa. Voy a decir, eso lo vamos a ver más en detalle adelante, pero quiero que de una vez ya lo empiecen a incorporar. Entonces, la fotosíntesis. La glucosa, que es un carbohidrato, va a tener un proceso que se llama glicólisis o glucólisis, que es la ruptura de esa glucosa. La glucosa es el azúcar, acuérdense. Y como producto de esa glucólisis, se va a generar otro producto que se llama el acetil-CoA. Yo me estoy moviendo aquí con las flechitas. Y ahí se inicia otro ciclo que se llama el ciclo del ácido cítrico y se forman también ácidos grasos. Por otro lado, de esa glucólisis se van a formar aminoácidos. Con los aminoácidos se forman proteínas y ácidos nucleicos. Esto es lo
fundamental que necesita la planta para poder vivir. Tener una fotosíntesis con un proceso de glucólisis, con un proceso de respiración. Eso es lo fundamental, metabolismo primario. Y lo que está afuera, en ese círculo, es todo lo que es el metabolismo secundario, que son todas esas sustancias que se van a producir después, o sea, para poder adaptarse al medio, pero que no son, digamos, indispensables, pues, ¿sí? A ver. La fotosíntesis, entonces, estaba diciendo, es un metabolismo, dentro del metabolismo primario, la primera es la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis, primero, se da en el cloroplasto, primero. Y consiste básicamente en transformar esa energía solar en energía química. Toma esa luz y la fija en unas reacciones que va a ayudar a formar moléculas orgánicas. Es muy importante porque a partir de ese proceso se mide la productividad de un cultivo y se dice cómo se funciona el agroecosistema. Entonces, entra la luz y vemos elementos aquí importantes ya. Entonces, aquí ya hay una producción de ATP. Hay otro elemento que vamos a hablar que es el NADPH, el ciclo de Calvin, que recibe el CO2 para que pueda funcionar, sale azúcar, sale agua, perdón, sí, bueno, sí sale vapor de agua y sale oxígeno. Todo eso al interior del cloroplasto. Entonces, les dije yo, dibujantes, supongo que este ya lo hicieron. Esta es la forma más rapidita de aprenderse el proceso de la fotosíntesis. Una hojita, un cloroplasto y en el cloroplasto esas reacciones. ¿Listo? ¿Ya lo dibujaron? Me dan señal para avanzar. ¿Avanzó? Profe, un segundo. ¿Listo? Uno, dos, tres. La fotosíntesis se da en una fase luminosa y en una fase de oscuridad. Esa fase luminosa se va a dar en el tilacoide. Recuerden la forma ¿será que lo buscamos? La forma del cloroplasto. La membrana, entonces dentro del cloroplasto, esta es la membrana del cloroplasto. Aquí está el tilacoide del lumen, o sea, la luz hacia donde lo que está en contacto con la luz, y esto es lo que está hacia el interior, que es el estroma. En ese tilacoide, entonces, se va a capturar la energía solar y se va a transformar en energía química mediante un proceso que se llama fotosíntesis 1 y fotosíntesis 2. Entonces, vamos a tratar de entender esto. A ver, esta imagen. La membrana. Las proteínas. Acuérdense que yo les decía que habían unos canales por donde ingresa
iones de hidrógeno, donde hay unas proteínas, donde hay unos receptores. Entonces está la membrana tilacoidal, llega la luz, chucu, 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 miren aquí, que se ve, esto genera unos electrones, miren cómo saltan de un lado para el otro, y van a ayudar a formar, por ejemplo, a producir la ATP sintetasa, la NAD reductasa, para poder dar esa reacción. Mírenlo acá, el ATP finalmente, cómo salió. Todo lo que tenga la palabra asa, acuérdense que son enzimas y las enzimas son aceleradoras. Entonces, aceleradoras de la reacción. Entonces, esas sintetasas, esas reductasas, pues lo que están ayudando es a formar ese producto final que es el ATP o el NADH. Esa fase luminosa produce entonces ATP y NADH, ya les mostré aquí cómo se produjo. Y unas moléculas estas moléculas van a dar origen a un ciclo que es el ciclo de Calvin. Entonces aquí yo ya hablé de fotosíntesis, una parte en la fase lumínica, y el ciclo de Calvin. Ya van dos. Esa ruptura, digamos, de esas moléculas de luz, esa libera electrones, protones y oxígeno y va a dar origen a esa cadena de transporte de la membrana celular. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la membrana celular, por allá veíamos que se dan unas reacciones para que pudiera entrar y salir o darse el estímulo. Entonces, lo que abría y cerraba la compuerta, lo que reconocía que si era un elemento bueno o malo, eso se daba como si fuera una puerta giratoria de un centro comercial, qué sé yo, de un hotel, qué sé yo, donde lo escanean primero para poder entrar. Pues así funciona estos canales donde reconocen primero lo que está pasando y para que se pueda abrir la compuerta necesitan esos electrones, esos protones para que pueda abrirse y cerrarse. Vamos a ver aquí la animación para entenderlo de otra manera. ¿Se escucha? ¿Se ve? Bueno, más que escuchar, necesitan. The leaves of this plant have cells that carry out photosynthesis. If we zoom in on this photosynthetic plant cell, we can see the chloroplast, where the reactions of photosynthesis occur. Photosynthesis consists of two primary steps, the light reactions and the Calvin cycle reactions. In this tutorial, we'll focus exclusively on the light reactions. The light reactions occur within the thylakoid of the chloroplast. Here, special pigments absorb light energy and transfer it to high-energy electrons, eventually producing ATP and the electron carrier NADPH. Listo, para que no les dé susto. ¿Quién me explica lo que ahí estamos viendo, por favor? Y en español, en inglés no. Bueno, buenas ¿Qué está noches, pasando profe. ahí? Eso. Bueno, profe, lo que entiendo sobre el ciclo de Calvin es que en los cloroplastos lo que pasa en la fotosíntesis es que ingresa el carbono y sale el oxígeno. Cuando ingresa el Ok. carbono, esas moléculas de carbono son tres, se juntan para formar las moléculas de ATP, con lo que mostró ahorita que ingresan las otras moléculas. No sabría explicar ese parte, pero es así. Ahí en esa parte del cloroplasto es donde se hace la unión de los tres átomos de carbono, ¿cierto? Con uno de fósforo. Y así es que se genera la ATP, que es la energía, que cada estallido genera pues que las moléculas y las células se activen de esta manera. Muy bien. Y entonces, bueno, muy bien. Bien, estás muy bilingüe y muy químico. Entonces, del cloroplasto, los tilacoides, llega la luz, se activan y a partir de esa reacción, bajo la luz, digamos, con luz, se produce el ATP y el NADH. Y de aquí Profe, una pasa pregunta, lo es señor. que yo recuerdo que en clase de química había un profesor que le hablaba así todo creído, que él nos mencionó mucho sobre el ATP.
pero el Sí, ¿tú crees? NADPH, ¿qué sería siendo? O sea, como la composición de moléculas de ese. También es un, no sé, proteína. No. No, es niacina de nindifosfato. Es un amigo del ATP, digámoslo, es una molécula que tiene fosfatos, que tiene adenosín, ¿sí? Y que también va a ser como complemento a esa energía, digamos, una molécula de energía, más o menos, digamos en términos prácticos. Pues Listo, obvio la gracias. energía es el ATP, ¿no? No van a decir que yo les enseñé que esto es lo malo, sino que estos también van a ser, como les digo yo, como catalizadores también de la reacción. Let's zoom into the thylakoids to take a closer look at how ATP is created. The light reactions use two photosystems, called photosystem 1 and photosystem 2, which are both embedded in the thylakoid membrane. It's important to realize that these photosystems are named for the order in which they were discovered, not for the order in which they participate in the photosynthetic process. The light reactions actually begin at photosystem 2. The first thing that happens is that photosystem 2 receives photons, or light energy. This light energy is transferred to a chlorophyll reaction center, causing electrons in the reaction center to become energized. These electrons become so energized that they escape photosystem 2 and move to a nearby electron acceptor molecule located in the electron transport chain. Meanwhile, to replace the electrons leaving photosystem 2, water is split, releasing oxygen, 2 hydrogen ions, and 2 electrons. The first set of electrons continues to move down the electron transport chain, releasing stored energy as it moves. This energy is used to create a hydrogen ion gradient. A protein in the electron transport chain pumps hydrogen ions from the stroma into the thylakoid space. This creates a high concentration of ions in the thylakoid space relative to the low concentration of ions in the stroma. This gradient contains a large amount of potential energy, which is used by an enzyme called ATP synthase. The hydrogen ions flow down their concentration gradient through a channel in. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Quién se anima a explicar esto? Lo que entendieron. Profe, pues otra vez yo sí de pronto, mientras se animan. Bueno, ahí sí, Eso. sí lo que medio entiendo es que cuando por medio del agua se separan las moléculas de hidrógeno que hacen como que mueven los electrones, los hace desplazar, o sea que el agua hace mover los nutrientes, por así decirlo. Eh, y esos nutrientes, la verdad no entiendo aquí donde dice PS y ahí es donde me perdí, Entonces, pero Profe, ahí sale por el hidrógeno, medio, ¿no? Entra el carbono ah, y sale el hidrógeno. está la luz, ¿no? La luz solar, que forma ¿sí? los electrones, estos electrones, ¿sí? ¿Sí? Y por medio del agua, él los conduce dentro de la membrana tilacoidal y pues ahí complementando algo de lo que dice Johnny. Bueno, entonces, esto que está, primero, la pregunta de qué es ese PS y PS1 y PS2, este es el fotosistema 1 y este es el fotosistema 2. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La intensidad lumínica que va a recibir, ¿sí? Entonces, una tiene un valor, el otro tiene otro valor. Entonces, este es más, tiene el fotosistema 2 pues va a tener más energía y ese es el que activa sus electrones para que se pueda mover, eh, todo esto que se está moviendo aquí, los canales, que se mueva la célula, las membranas celulares y pueda recibir el hidrógeno, más o menos. Esta es la idea, ¿sí? Palabras más, palabras menos. Vuelvo digo, sin estos electrones no se abre la compuerta.
No pasa, y sin eso, pues claramente no se va a formar, pues, ni el ATP ni nada. ¿Sí? ¿Pi? Entonces, estamos hablando de dos fotosistemas, el 1 y el 2, cada uno con una absorción de longitud de onda diferente. El 1 va a recibir casi que 700 em, em, longitud de onda de 700 y el fotosistema 1 es de 680. Entonces, hacer este más, eh, más energético, pues va a hacer que se muevan los otros electrones y que se active toda la reacción química al interior. ATP synthase, releasing energy in the process. ATP synthase uses this energy to add a phosphate to ADP, forming ATP. Let's zoom back out for a moment and return to our chloroplast. Remember from the beginning of this tutorial that the light reactions produce both ATP and NADPH. We've just seen how ATP is produced, but what about NADPH? Let's zoom back in to take a closer look. Notice these electrons over here where we left them at photosystem 1. As photosystem 1 absorbs additional light energy, the electrons again become energized, escaping photosystem 1 and moving down the second electron transport chain. Electrons from the electron transport chain adjacent to photosystem 2 replace those in photosystem 1. And again, water is split to replace the electrons that have moved from photosystem 2. At the end of this electron transport chain, the energized electrons and a hydrogen molecule are used to reduce NADP to NADPH. Let's zoom back out to review. The light reactions use light energy and water to produce ATP and NADPH. Oxygen gas is released as a byproduct. Together, the ATP and NADPH formed during the light reactions are used by the Calvin cycle reactions, which are discussed more in depth in a separate tutorial. The important thing to remember from this tutorial is that plants need both light and water to survive. Without these ingredients, Entonces, como se daba esa reacción de ese fotosistema 1 y ese fotosistema 2, si se dieron cuenta de la molécula de agua, eso hacía que se rompiera esa molécula, saliera el oxígeno y esos iones de hidrógeno se fueran por aquí a donde está el NADH. ¿Bien? Entonces, es importante para que se dé esa reacción que entre luz y que entre agua. Importante, luz y agua. Y como resultado de ese proceso, entonces tengo el NADH y el ATP, que son los que van a activar el otro ciclo. ¿Listo? the light reactions would shut down, stalling photosynthesis and causing the plant to die. Listo, que listo. Profe, pregunta técnica. Pregunta técnica. ¿Este proceso es constante? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo que hay luz. Ya. Listo. Entonces, lo que fotosistema 1 y fotosistema 2. Entonces, el fotosistema 2 es el que va a absorber una luz de 680 y el 1, el de 700. Están en los tilacoides, en la membrana tilacoidal, como lo vieron allá. En el fotosistema 1 se va a oxidar el agua y libera oxígeno y electrones y va a iniciar esa cadena de transporte electrónico generando pues esa síntesis de ATP. Y en el fotosistema 1 se va a reducir el NAD a NADH y va pues a iniciar esa conversión de energía lumínica a química. ¿Ah? Pero ¿quiénes son los señores? Ustedes se me lo estaban preguntando. ¿Quiénes son ellos? Entonces, el ATP, adenosín trifosfato, este que está por acá. Entonces, tiene adenina, tiene ribosa, tiene el grupo fosfato. ¿Sí? Y el NAPH, que es para que lo apunten allá, es nicotinamida, dinucleótido, fosfato reducido.
nicotinamida, dinucleótido, ¿sí? Nicotinamida, dinucleótido, fosfato reducido. Profe, ¿y no va adenina también? Nicotinamida, Adenina. nicotinamida, nicotinamida. No, adenina no. Ah, Ese no, porque la bueno. adenina ¿de quién es? ¿La adenina de dónde es? Del ATP. del ATP. Nicotinamida, dinucleótido, fosfato reducido. Listo. Entonces, ya nos dimos cuenta que estos dos van a ser combo. O sea, estos son amigos por siempre y son súper importantes porque son los que van a mover todo lo de las demás reacciones. Entonces, lo primero es que van a proveer la energía para que se construyan esas otras biomoléculas, van a ayudar a que se activen los otros ciclos. ¿Listo? Ay, se movió. Ah, bueno. Esta es, espera que se me corrió la imagen. Ah, no. Bueno, entonces, haciendo el resumen de la fase luminosa. Entonces, entra la luz, estos son los tilacoides, este es el señor cloroplasto, ¿no? Entonces, entra el agua, se produce el ATP, el NADH, ciclo de Calvin, y aquí empieza la otra reacción que se da también en el cloroplasto, que se llama ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin se va a dar en el estroma, entonces vamos aquí al dibujito. Entonces, en el tilacoide, ¿qué se da? Fotosíntesis. En el estroma se da ciclo de Calvin. Otra vez. En los tilacoides, fotosíntesis con sus dos sistemas, fotosistema 1 y fotosistema 2. Y en el estroma se va a dar el ciclo de Calvin. Ese proceso que se va a dar en el estroma es el que va a representar la fase oscura de la fotosíntesis. Por eso es que nosotros no podemos decir que las plantas duermen, ellas siguen dando su proceso aún estando en fase oscura. ¿Y qué va a hacer en ese proceso? En ese proceso va a tomar ese CO2 y lo va a convertir en glucosa y en azúcares, en biomasa. Y va a utilizar ese ATP y ese NADH que se producen en la fase luminosa. Vamos a ver esta imagen que está. Entonces, miren dónde entró. Entró que el CO2, por aquí hay más carbonos, por acá se liberó el ATP que entró y salió el ADP, por aquí vuelve, entra el NADH y sale el NADP, por aquí entra ATP y sale ADP. ¿Listo? Miren bien. ¿Qué se está produciendo acá? ¿Qué se produce por acá? Miren, miren esos resultados. No, no a veces me aprendan todavía los nombres, yo no les estoy pidiendo los nombres de nada. Entonces, se fija el CO2, miren, aquí entró, ay, se va a apagar, un momento, por favor. Se fija ese CO2, o sea que en la noche que está haciendo la planta, fijando CO2 y lo está convirtiendo en azúcares, en glucosa, en fuentes de energía, ¿va? En carbohidratos. Es lo que está haciendo en la noche la planta. Ya. Para que ese proceso en el ciclo de Calvin se pueda dar, él va a necesitar una enzima que se llama rubisco y es la enzima que cataliza. ¿Qué significa catalizar? Como ayudar al proceso, como, ¿sí?
Acelerar, Como acelerar, unir, acelerar, Acelerar el proceso. acelerar. Catalizar es acelerar, ¿sí? Acelera esa fijación de ese CO2, ¿sí? En ese ciclo de Calvin. Es una enzima. ¿Y qué puede hacer que ese rubisco no funcione? Si hay un una subida o una baja de temperatura, o de pronto que haya un exceso de CO2, y eso puede impactar el rendimiento de un cultivo, porque si ya estoy diciendo que no se puede fijar ese CO2, si el rubisco no funciona, de ahí para abajo ya todo mal, ¿sí? Entonces, de ahí, por ejemplo, el impacto de zonas en donde hay mucha contaminación o hay mucho material particulado. El rubisco no va a trabajar bien. Y entonces aquí ya me voy a salir de ahí y me voy a ir a otro proceso que es el de la respiración celular. ¿Y en dónde se da la respiración celular? ¿En qué organelo? Ahí está escrito. la mitocondria. Sí, señor, es mitocondria. Y aquí voy a hablar de otros procesos. Entonces aquí va la glucólisis, va el ciclo de Krebs, que nombré la glucólisis al principio, ¿no? Les dije ahí donde se va a dividir, se va a descomponer esa molécula y me va a dar unos productos que es el acetil-CoA por acá para que se inicie el ciclo de Krebs. Entonces, la respiración es el proceso en donde las plantas liberan la energía que se ha almacenado en los azúcares. Ocurre de día y noche en las mitocondrias y produce ATP que va a impulsar todas las funciones. O sea que ¿de dónde va a salir el ATP que estábamos necesitando por acá? Este ATP de por aquí, ¿de dónde salió? Pues de la glucólisis, ¿sí? Entonces ya se dan cuenta cómo se conecta químicamente la mitocondria con el cloroplasto. Si doña mitocondria no hace el proceso de glucólisis y no me produce ni NADH ni ATP, pues amigo cloroplasto, no podrás trabajar. ¿Sí? Productos de la respiración celular. Entonces voy a tener dos ATPs, voy a tener del ciclo de Krebs, voy a tener otros dos ATPs y del el transporte de electrones que se da en la membrana de la mitocondria, voy a obtener 32 ATPs. ¿Para un total de cuánto? 36. Es decir, que del proceso yo puedo preguntar en un examen cuántos ATP se producen del proceso de respiración celular y la respuesta es 36. 36 ATPs. ¿Listo? ¿Qué etapas va a tener entonces la respiración? Lo que acabo de decir. Entonces, tenemos glucólisis y ciclo de Krebs. La glucólisis ocurre en el citoplasma de la célula y el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial. De la glucólisis me va a salir dos ATPs y dos NADH que van a ayudar a mover los otros procesos. Y en el ciclo de Krebs voy a transportar ese NADH y produce CO2 que ya vimos que lo utilizábamos por aquí, ¿cierto? Listo. Bueno, y aquí tengo entonces todo el proceso de la glucólisis. Entonces aquí entra la glucosa, cómo va perdiendo cada uno de esos fosfatos de glucosa a glucosa fosfato isomerasa, fosfofructosa quinasa, la fructosa difosfato, la triosa, gliceraldehído, fosfoglicerato, enolasa, y termina con un producto final que es el piruvato, en donde tengo la producción de ATP. Dentro de miren, todos estos residuos, ATP, NADH, ATP, NADH, productos de la reacción química. Aquí hubo también ATP, ADP, 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 ¿listo? Eso es la glucólisis. Y este es el ciclo de Krebs. Entonces, ese NAD que entraba por acá, ese CO2 que se produce por acá, vamos viendo cómo se conecta una cosa con la otra. Ahora, ¿nos animamos a unir los dos ciclos?
¿Qué dicen? ¿Quién me lo cuenta con sus palabras? Profe, cuando usted dice unir los dos ciclos, es la glucólisis con el ciclo de Krebs Bien, ¿sí? Ahí va. Entonces, ¿glucólisis en dónde se dio? ¿En qué parte de la célula? en el citoplasto. Perfecto, listo. Glucólisis en el citoplasma. ¿Y el ciclo Sí. de Krebs en dónde? Mm, Compañeros, ¿en dónde? En la mitocondria, profe, ¿no? ¡Epa! Eso, Ali está en la jugada. ¿Quién más está en la jugada? ¿Y qué producto me sale de la glucólisis? El ATP. Perfecto. ¿Y del ciclo de Krebs? Dilo, Bueno, el dilo. otro, ADP. profe, ADPN, ¿sí? Sí. Y por ahí también sale CO2. Axios. Y ese CO2 me lo voy a llevar para otro ciclo. ¿Cuál ciclo? el ciclo de Calvin. ¡Epa! ¡Listo! ¡Ya! Ya me puedo ir a dormir tranquila. Ya. Me llevé el CO2 para el ciclo de Calvin. Listo. ¿Y qué más me llevó para el ciclo de Calvin? ¿Con quién más se juntaba ese ciclo de Calvin? Con la transformación de glucosa y azúcares. Ok. Por allá, ¿te acuerdas que me explicaste lo que pasaba en la ¿Dónde pasa el ciclo de Calvin? ¿En qué parte de la célula? ¿En qué organelo? Profe, se da en el estroma. ¡Epa! Sí, señora, en el estroma. Muy bien. Listo, en el estroma. Entonces, ciclo de Calvin se dio en el estroma y de por allá al otro lado estaban los tilacoides haciendo algo también. ¿Qué pasaba ahí? Y con eso, con eso me puedo ir dormir tranquila. La fase lumínica, profe. ¡Eso! Ya. Ay, Virgen Santísima, gracias, Dios. Listo. Profe, una ¿Quién está pregunta. perdido? Si de pronto, o sea, haciendo como un orden de ideas, empezaríamos primero con lo que es la fase lumínica, ¿cierto? Después Sí. de la fase lumínica, vendría lo que es el ciclo de Calvin, que pasa en el estroma, que es, Ajá. eh, que es ya la fase oscura, donde el CO2 pues actúa con los azúcares y la glucosa por medio Sí. del rubisco que acelera la Sí. fijación de CO2 Sí. y ya eso pasaría en el ciclo de Calvin y ya después pasaría en lo que es la respiración celular, donde Ujú. se hace el proceso de liberación de energía que ocurre en el citoplasma. Ahí voy bien, ¿cierto? Sí. Y ya de ahí se pasaría a lo que es al ciclo de Krebs Que sean donde. en la mitocondria. Listo. Y todo este proceso es para que se muevan los nutrientes dentro de la planta. Sí. Tiene que, y no es que se dé, o sea, no es que se dé uno y luego sea el otro, ¿no? Se va dando todo de manera continua porque tiene que estar aportándole, si se dan cuenta, no están aislados, ¿no? Uno le aporta el CO2, el otro le aporta el agua, el otro le aporta, o sea, todo va juntico. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, yo tengo una pregunta. ¿De pronto todo este proceso se puede o no es bueno o es malo aportar de pronto una ayuda a todo este proceso o esa ayuda viene directamente de las fertilizaciones que uno haga en la planta?
Eh, pregunta, todo se puede hacer artificial, ¿sí? Todo. O sea, entendiendo la bioquímica y la física, tú puedes hacer todo de manera artificial, que es un poco lo que se hace en hidroponía, aunque la hidroponía también ha ido migrando, pero la hidroponía y todo lo que son cultivos indoor, pues si ya sabes que necesitas, por ejemplo, para que sea el fotosistema uno una intensidad, una longitud de onda de 700, pues buscas una luz que te dé esa intensidad para activar fotosistema uno y de 680 para que te dé fotosistema 2. Y eso lo puedes hacer, ¿sí? Sí, profe, Eh, de hecho yo tuve la oportunidad de estar, no era nada ilegal, sino que pues era alguien que tenía en una habitación, tenía como 4 matas de cannabis de cannabis, es la forma en cómo se en produce. un armario y él tenía una lámpara que la movía a cierta a distancia a medida que iban creciendo las plantas, le tenía un ventilador que absorbía. Pues en el momento yo decía, no, este man es un duro para hacer eso, ¿no? Criar plantas en un armario, pero ya ahorita con todo este proceso ya, no, es hasta fácil. Si no, uno lo puede hacer, claro, Muy entendiendo todo ese fácil, proceso. es muy fácil y quizás no, yo tengo o sea, a ver, agroecológicamente hablando, uno diría, ¿qué tan agroecológico es esto? No lo sé. No, no he llegado a ese punto de conexión porque, pues claro, si todo lo haces artificial, entonces pues ya para qué cuidamos la tierra, ¿cierto? Y perdemos las interacciones. Pero sí comprendiendo, creo yo que podríamos encontrar soluciones a muchos retos ante el cambio climático. Ahora, hay producción, como por ejemplo el del cannabis, pero no solamente el cannabis, o sea, hay países en donde la producción hortícola se da toda en bodegas. ¿Y cómo lo hacen? Entendiendo esto que les acabo de explicar. Entonces, comprendiendo la cantidad de luz que se pone, comprendiendo, por ejemplo, el tema de la temperatura. Si hay mucho exceso si se incrementa mucho la temperatura o se baja mucho la temperatura, la enzima, por ejemplo, el rubisco no va a funcionar, ¿sí? Entonces, mantener siempre esa temperatura que él necesita. Por ejemplo, la extracción del CO2, ¿sí? Entonces, entender eso es lo que hace que se puedan generar esos modelos que son indoor, que pues finalmente también es una alternativa económica que está pasando en muchos países, o sea, en los países asiáticos que no tienen áreas verdes, la producción toda la están haciendo subterránea. De hecho, yo conocí una experiencia en donde hay un muchacho que comprendió también el proceso que tiene la producción en un container y el container lo mueve por toda la ciudad y entonces llega la huerta al barrio en un container, ¿sí? Eh, entonces, más como por seguridad alimentaria que por un concepto agroecológico no lo veo, porque pues en agroecología también concebimos la relación, las interacciones bióticas, ¿no? Pero pues bueno, también se vale comprenderlo, porque estoy segura que a futuro, cuando tengamos excesos de temperatura, yo no sé si vieron esta película, ¿cuál es esta película? En donde, ay, se me fue el nombre de la película. Un astronauta que tiene que empezar a generar comida en el espacio. Ay, ¿cómo se llama la película? No me acuerdo. Profe Martes, ¿Cuál? Marte, profe, de El Siembra Papa en Marte. Sí, esa, de Marte. Véanla y empiecen, ahora ya con este conocimiento empiecen a entender por qué el man pudo hacer eso. Pues porque comprendió cómo funcionaba el sistema y empieza a regular. Véanla, yo creo que les voy a poner a tarea que vean la película, todos. Es buenísima porque empieza a entender muchas cosas de la fisiología de la planta. Bueno, me quedo yo aquí echando carreta y no avanzo. Y les quería plantear entonces, señoras y señores, cómo el cloroplasto actúa como una unidad necesaria para gradiente de protones y discutir esas implicaciones energéticas de las plantas. Pensemos en la luz, ¿no? De qué manera una planta, no, esto está como muy enredado, pero vamos mejor acá. ¿Será que las plantas solo absorben esa luz verde, según lo que les estoy diciendo?
exactamente qué tipo de luz es la que absorbe la planta o qué pasa con ese color verde, por qué se ve de color verde, solamente por la clorofila. Eh, lo que sucede allí para todos y para lo que estábamos hablando es que la planta, para poder tener esa energía, debe absorber la luz azul y la luz roja. Y la luz verde es la que va a reflejar, por eso la hoja se ve verde, ¿sí? Em, la luz verde va a ser muy importante para las hojas que están en la sombra. Entonces, por eso es que debemos ponerle toda la gama de color, pero dependiendo de lo que quiera obtener, pues es donde me voy a, digamos, a enfocar dependiendo del experimento que quiera tener. Si, por ejemplo, la planta es una planta que tiene carotenoides, o sea, que tiene tonos naranjas o amarillos, ella va a querer tomar más luz verde. Em, y con esa, pues va a ayudar como a fijar, a formar. Por si le estoy diciendo que es la que necesitan las hojas jóvenes, pues esa luz verde es la que me va a ayudar a formar tejidos. Entonces, cuando una planta es pequeña y está formando hojitas, la luz verde. Luego, cuando ya crece, le vamos a poner luz roja y luz azul dependiendo de la hora. ¿Va? O sea, si estoy activando fotosistema 1 o si estoy activando Profe, fotosistema una 2. pregunta. Qué pena. ¿Sí? Ahí, ¿cómo hace la planta para fragmentar la luz cuando llega al fotosistema uno y fotosistema 2? Los electrones de cada uno, la energía que tiene cada una. Cada longitud de onda tiene una energía diferente. Y eso es lo que hace que se muevan diferente al entrar en el fotosistema. ¿Sí? Es como si yo tuviera unos electrones que se mueven más así y otros que se mueven más así. Entonces, ese que va así, no es que él disperse el color es simplemente como me está hablando de la energía que tiene ese haz de luz. ¿Mm? O sea, Bien, profe, o sea que ahí la longitud de onda es lo que hace que mueva los electrones allá en el tilacoide. claro, y esa longitud de onda va a variar según el haz de luz. ¿Listo? Bueno, voy a poner acá. Se puso más bueno todavía esto, es lo que está pasando. Bueno, ese es el resumen, pero ampliándolo ya al tejido, ¿sí? Cuando ya está, este ya es una hoja completa, un corte transversal de la hoja. Entonces aquí abajo estamos viendo el estoma y estamos viendo la epidermis superior y la inferior. Aquí ya se ven los cloroplastos, se ven las células. Y aquí ya voy a ver qué tipo este es el ciclo de Calvin, entonces si están en una planta C4, en una planta C3, que ese es el otro meollo del asunto, y cómo el floema empieza a mover esos carbohidratos, esa glucosa, ese ATP lo empieza a mover a lo largo del floema para que esas plantas se ponga bien bonita. Pero adicional viene otro elemento y por eso les pedía que trataran de recordar cómo funciona ese ciclo del nitrógeno. Ese ciclo del nitrógeno em, eh, va a ayudar a que la planta crezca, que forme aminoácidos, a que forme proteínas. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, acuérdense del ciclo del nitrógeno. Entonces, el ciclo del nitrógeno inicia por aquí con la producción de cuando hay emisiones, cuando hay volcanes, ¿sí? También los procesos de las industrias también producen nitrógeno. También tenemos unas bacterias que son fijadoras de ese nitrógeno en las raíces. La orina también tiene nitrógeno. Los animales, los fósiles muertos tienen nitrógeno. Los hongos tienen nitrógeno. Entonces, todo ese proceso de fijación del nitrógeno puede verse, o sea, nos ayuda mucho, que es porque nos va a ayudar a que las plantas estén verdes y puedan funcionar muy bien, ya lo vamos a ver. De manera natural, pues sería aquí, ¿no? ¿Cómo obtengo el nitrógeno de manera natural? Con la orina, la descomposición, con esas bacterias nitrificantes, con las leguminosas.
con el volcán. Cuando se altera ese ciclo, ese nitrógeno atmosférico se altera con la actividad humana, es decir, con la industria. Y eso ha hecho, que ya lo habíamos hablado, que se generen pues la lluvia ácida, que tengamos, bueno, pues digamos la contaminación atmosférica, los gases de efecto invernadero. ¿Cómo se da ahora ese ciclo al interior de la célula vegetal? Entonces, por aquí anda la membrana celular, esta barrita que están viendo es la membrana celular. Este es el exterior, este es el citoplasma. Entra el aminoácido, acuérdense que el aminoácido se forma a partir de nitrógeno. Entonces, entra el aminoácido y se va a activar esa ruta metabólica del nitrógeno. En esa ruta metabólica del nitrógeno voy a obtener un aminoácido, voy a obtener ADP, otra vez ADP y otra vez ADP. Y pues si tengo aminoácidos, tengo proteínas. Si tengo proteínas, mis tejidos están fuertes, están firmes. Una planta con déficit de nitrógeno se ve como esta que está en la pantalla. ¿Listo? Que se ve tonos amarillentos, esa línea verde. Claro, porque no se está formando esas proteínas que le van a dar rigidez. ¿Listo? Vamos a ver aquí el ciclo de nitrógeno. Ay, no me da. Ay, no me da. No me dio, no me dio. Ay, no me deja. Bueno, se los voy a dejar acá en el chat, porque claro, es una animación. No lo podía ver ahí. Ahora sí. Generalmente, el nitrógeno tiene menos atención que el carbono y el oxígeno, pero el nitrógeno también es muy importante para la vida, y como el caso del carbono y del oxígeno, también existe un ciclo del nitrógeno en nuestra biosfera. Ahora, algo muy sorprendente sobre el nitrógeno, si es que no lo han estudiado mucho, es que es muy común en nuestra atmósfera. El 78% de nuestra atmósfera es nitrógeno molecular. Se encuentra en la forma N2. Miren, este es nitrógeno molecular. Tiene dos átomos de nitrógeno unidos covalentemente. Y a diferencia del carbono, que es fijado directamente por las plantas, como vimos en el video sobre el ciclo del carbono, y explicamos cómo los autótrofos utilizan la energía luminosa para fijar el carbono del aire en forma sólida y almacenan esa energía en los enlaces carbono-carbono, el nitrógeno no puede fijarse directamente por organismos complejos como las plantas. En su lugar, el actor principal que fija el nitrógeno del aire, imaginen que tenemos todas estas moléculas de N2 en el aire, aquí los actores no son las plantas, sino las procariotas, como las bacterias. Entonces, déjenme dibujar el suelo. Y las bacterias pueden estar en muchos lugares, pero supongamos que tenemos bacterias en este suelo. Las dibujaré un poco más grandes para que puedan verlas. Entonces, aquí tenemos a las bacterias, y cierto tipo de bacterias son capaces de fijar el nitrógeno. Tienen la capacidad de tomar el N2 y transformarlo a algo que sea más útil para organismos complejos como las plantas. Entonces, esta es una bacteria y este es su ADN. Podría dibujarlo más complicado, pero vamos a dejarlo así. Entonces, la bacteria puede fijar el N2 y convertirlo en amoníaco NH3. Este es el amoníaco.
Y el amoníaco es muy útil para las plantas y otros organismos complejos. Ahora, en el video del ciclo del carbono hablamos sobre cómo las plantas fijan el carbono y que el carbono constituye una gran parte de las moléculas orgánicas, pero muchas moléculas orgánicas importantes también necesitan nitrógeno. Y estos son algunos ejemplos de moléculas orgánicas que podemos encontrar en las plantas, pero que también podemos encontrar en diferentes tipos de organismos. Miren, aquí tenemos un aminoácido. Aquí podemos ver el nitrógeno. Y por acá tenemos a nuestro viejo amigo ATP, adenosina de trifosfato, el almacén de energía en sistemas biológicos. Aquí podemos ver el nitrógeno de color azul. Y por acá tenemos al famoso ADN, ácido desoxirribonucleico, y podemos ver los nitrógenos presentes en esta macromolécula. Entonces, el nitrógeno es esencial para la vida, pero ese nitrógeno se fija gracias a las bacterias, que pueden producir amoníaco y que a su vez puede ser utilizado por las plantas. Y claro, después, al comer las plantas, otros seres como tú y yo podemos llevar el nitrógeno a nuestros sistemas. Ahora, esto no ocurre únicamente en una sola dirección. Aquí partimos del nitrógeno de la atmósfera, después es fijado por las bacterias, se transforma en amoníaco y finalmente es utilizado por organismos más complejos. Pero en algún momento todo eso se cancela si un organismo muere. Supongamos que aquí tenemos un organismo muerto. Podría ser una bacteria, pero vamos a poner un organismo multicelular. Esta es una planta muerta. No quiero dibujar animales muertos porque eso es más impactante. Entonces, supongamos que esta es una planta muerta y cuando se descompone existen diferentes tipos de bacterias, aunque si las dibujo se ven iguales, pero supongamos que esta es otra bacteria. Conforme las bacterias asimilan la planta, pueden tomar un poco de nitrógeno y transformarlo en nitritos y nitratos. Estas son moléculas que involucran a nitrógenos unidos a 2 o 3 oxígenos y que pueden regresar al amoníaco. Entonces podemos regresar y tenemos una bacteria que nos lleva nuevamente al amoníaco. O simplemente en algún momento, al convertir el nitrógeno en nitritos y nitratos, podemos volver al nitrógeno molecular N2, con lo que es liberado nuevamente a la atmósfera. O bueno, también podría ser almacenado de otras formas, pero en general este es el ciclo. Tenemos estos elementos que son esenciales para la vida y no desaparecen o se forman de la nada. Constantemente son reciclados en nuestra biosfera. Y el nitrógeno no tiene tanta atención como el carbono y el oxígeno, pero también es esencial para la vida. De hecho, cuando estudiamos plantas en crecimiento y pensamos en los fertilizantes, el fertilizante es algo que le ponemos a una planta para que crezca más. Sin eso, de alguna forma se limita lo rápido que puede crecer una planta. Y muchos fertilizantes contienen nitrógeno. En otro video hablamos sobre el fósforo. El fósforo y el nitrógeno y su disponibilidad en el suelo generalmente son un factor limitante de la velocidad del crecimiento de las plantas. Y eso lo sabemos porque si agregamos más nitrógeno o fósforo, tendremos más amoníaco en el suelo y las plantas crecerán más rápido. Bueno, fuentes naturales de nitrógeno. Las leguminosas. Las leguminosas. ¿Qué más? Cenizas volcánicas. Ok, ¿qué otras? Descomposición ¿Será de que sí? descomposición de materia orgánica, en este caso plantas, animales, Muy bien, que lo has estos dicho todo. descomponen eso para convertirlo en nitrito, nitrato, para que se convierta luego en nitrógeno y luego en amoníaco por medio de las bacterias y puedan asimilarla a las Mm, plantas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Entonces les voy a dejar ya para terminar, para que se diviertan y jueguen un rato y vean si les traje una simulación, un laboratorio de simulación donde están unos biomodelos donde se puede jugar a qué entra el fósforo, en qué entra el fosfato y qué pasa, cómo se altera el ciclo, ¿vale? Entonces se los dejo acá en el chat para que, para que lo exploren, para que repasen. Allí están las animaciones del proceso de respiración y de transporte de electrones. Y bueno, con esto creo que ya damos por cierre la clase de hoy. Eh, ¿Preguntas? ¿Se durmieron? ¿No se durmieron? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Profe, pues no, sería más como de repasar, que siempre está bastante complejo y muchos nombres técnicos que pues al vocabulario común toca acomodarlos y los practicando, pero sí estuvo. Profe, una pregunta respecto a la actividad de esta semana. ¿Es necesario hacer el video en las aplicaciones que recomiendan o puede ser cualquiera? Yo tengo una que es buena en el celular Ustedes tienen para la unas edición aplicaciones y más. todo. Sí, yo no sé ustedes, creo que yo voy a tener que tomar una clase con ustedes de las aplicaciones porque cuando hacen esos videos salen yo como que, ay, ¿esto dónde lo sacaron estos muchachos? Dale con la que quieras, la aplicación. Sí, Listo, para profe. la grabación de videos, sí, cualquiera. Desde que no me quede tan, o sea, lo importante es que ustedes se aseguren que el video quede que yo lo pueda ver, ¿sí? Que tenga acceso libre, abierto, porque harto pues, o sea, después me pego yo una enredada para poderles revisar. ¿Alguna Profe, pregunta de esa? con relación al Sí, mapa mental, sí. son dos actividades entonces que tenemos que entregar, el mapa mental y el video. Sí, el mapa mental debe contemplar los procesos bioquímicos, su relación con el funcionamiento fisiológico de la planta para su elaboración. Puede apoyarse en alguna de las siguientes herramientas. Como producto final, realice un video con duración entre 5 y 7 minutos en el cual integre de manera clara la presentación de la especie vegetal, la explicación de la ficha técnica y la descripción e interpretación del mapa mental de sus rutas metabólicas. ¿Sí? Creo que en el video toca explicar el mapa mental. El mapa mental. Exacto. Como la señora en la voz sexy que estaba ahorita explicando. Algo así. Listo. Listo, profe, Bueno, muchas gracias. Buenas noches a Listo, bueno, todos. profe, muchísimas vale, gracias. Gracias, Bendiciones. vale, que profe, estén yo. muy bien. Excelente noche. Vale. Gracias, hasta luego. Igualmente, que pasen Gracias. buena noche. Feliz noche. ¡Ay, muchachos, esperen! Tacho, se fueron. No, aquí ¿Qué están. No, pasó? aquí estoy, ¿Qué, profe. profe? Tengo que contarles que estoy feliz porque ustedes me evaluaron bien y entonces voy a llorar. Y de esa evaluación bien, em, me van a dar un reconocimiento dentro de 8 días. Entonces, quiero agradecerles, voy a poner a llorar. Quiero No, qué bueno, agradecerles profe, eso es para que también cuando me evalúes bien. No, mentira. para que usted llore. No, mentira, muy merecido. Entonces, dentro de 8 días, yo creo que vamos a tener que, si les parece, hacer la clase el jueves o hacerla, yo creo que el jueves o el miércoles, no sé. El jueves Profe, tenemos, yo, Profe, creo, una clase pregunta. de geometría, si no estoy profe, mal. A esa me profe, ¿Cuándo yo toca tienen creo la que clase? El jueves hay clase de geometría, sí. O sea, tocaría Eso lo hacerla el podemos hacer miércoles, el el martes, profe. martes. El El martes. martes, perfecto, sí. Listo. ¿A Vale. la Entonces Profe, ya misma les hora? pongo un Sí. mensajito a todos. A la misma hora. una pregunta. Profe, y lo del tema de las clases con los de la Universidad de Chile? Con los de Chile. Yo ya dije que sí. Eso empieza en la primera semana de abril. O sea que alcanzamos por eso voy a correr un poco estas semanas Profe, para que en la primera semana de abril ya tengamos nuestra clase con ellos. sí, entendiendo bien lo de ellos es, nosotros tenemos dos clases, la de ellos y seguimos con la de nosotros, o la de ellos va a ser parte de lo de nosotros. La de ellos es parte de la de nosotros. Ah, perfecto. Sí.
Entonces, por eso quiero correr ahorita para que podamos estar tranquilos con el contenido. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Vale, listo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, que pasen Profe, buenas noches. gracias a usted Pasen por Sí, profe. preguntarnos, por hacernos cuestionar. Bien, bien, bien. No, está pilosos, están muy pilosos. Muchas gracias.